presentó que el caplacizumab es un buen medicamento para el tratamiento de la púrpura trombocitopénica trombótica y en septiembre del 2018 ya la FDA ya lo autorizó. Incluso hace 2 días ya fue publicado nuevamente en la revista del New England ya todos los resultados acerca del segundo estudio llamado Hércules. ¿Qué hace la N-acetilcisteína? La N-acetilcisteína va a ocasionar una reducción del tamaño de los multímeros del factor de von Willebrand. 2, va a ocasionar, ¿sí?, una alteración en el enlace disulfuro. Si ustedes recuerdan la primera imagen, vimos que el dominio A1 y el dominio A3 tienen puentes disulfuro. La N-acetilcisteína lo que hace es romperlo y con eso favorece a que no exista una buena adhesión plaquetaria, ¿sí? Y 3, va a inhibir la agregación plaquetaria dependientes del factor de von Willebrand al colágeno. Otro medicamento que también se está utilizando es el bortezomib, ¿sí? El bortezomib, que solamente aquí son reportes de casos, ¿sí? Son artículos que se han publicado en el 2016 y lo que hace el bortezomib, la principal función es que va a ocasionar una eliminación de las células plasmáticas, ¿sí?, que producen anticuerpos contra el ADAMS3. Y se ha visto que todos los pacientes que sean refractarios al tratamiento con rituximab, si le agregamos bortezomib, la respuesta se alcanza en menos de 10 días al agregarle esto. ¿Cuál es la dosis que se está utilizando? La dosis es de 1 miligramo por metro cuadrado de superficie corporal, ¿sí? Se administra igual como en los pacientes de mieloma múltiple, el esquema más utilizado es en el día 1, 8, 15 y 22, pero se ha visto que con la segunda administración del bortezomib hay un incremento en la cifra de plaquetas con una muy buena respuesta. Y por último, vamos a mencionar un poquito acerca de este medicamento llamado caplacizumab, que no es más que un nanoanticuerpo bivalente humanizado que consta de 2 unidades idénticas y unidas por 3 alaninas. ¿Qué va a hacer? Va a actuar sobre el dominio A1 del factor de von Willebrand. Aquí podemos ver cuando existe el endotelio, libera al factor de von Willebrand con sus multímeros ultralargos. Al existir una deficiencia del ADAMS13 va a favorecer una agregación y adhesión plaquetaria, pero con el caplacizumab lo que se va a ocasionar es que se va a introducir entre la plaqueta y el dominio A1 y es lo que va a evitar que el paciente, ¿sí?, forme una formación de coágulo o una adhesión plaquetaria. Los 2 estudios que se han hecho, uno es el estudio Titán, ¿sí?, que es un estudio que basado en caplacizumab, ¿sí?, que es un estudio aleatorizado que se empezó desde el 2010 y la primera, en cuanto a los resultados, fueron en el 2014, donde se comparó lo que es la plasmaféresis, ¿sí?, más placebo, junto con plasmaféresis más caplacizumab. La dosis que se administraba son 10 miligramos, se administraba durante las primeras 6 horas antes de que se iniciara el tratamiento, ¿sí?, con plasmaféresis, que era la dosis de carga, y después de terminar la plasmaféresis en los próximos 30 minutos se administraba el caplacizumab igual 10 miligramos, ¿sí?, después de todas las plasmaféresis. Fue un seguimiento de 30 días y el punto primario era ver la normalización en cuanto a las cifras de plaquetas y los puntos secundarios era ver la reducción en el uso de plasma, la reducción en las exacerbaciones, en la mortalidad y en los eventos trombóticos. El punto final primario fue, como les comenté, el tiempo de respuesta para la normalización de plaquetas. Lo que se pudo observar es que el caplacizumab realmente mejora la cifra de plaquetas en un lapso menor a 5 días. Y en cuanto a los puntos secundarios, realmente las exacerbaciones con el caplacizumab es mucho menor que con
la terapia estándar más placebo, la respuesta completa se alcanza hasta en más del 80%, y en cuanto a la proporción de las exacerbaciones, una vez que se suspende la administración del caplacizumab, es similar con el placebo. Y la mortalidad en eventos agudos, realmente no hubo ningún paciente que falleciera durante la administración del medicamento. Por lo tanto, se concluye que este estudio, que va a haber un menor número de días requeridos para la normalización de plaquetas, que fue un término de 3 días, reduce el número de exacerbaciones, se alcanza una remisión completa en más del 80% y disminuye la mortalidad. Y el segundo estudio que se publicó en ASH en el 2017 fue el estudio Hércules, igual que fue un estudio aleatorizado, doble ciego, ¿sí?, para el tratamiento con púrpura trombocitopénica trombótica. Igual se utilizó plasmaféresis, sí más placebo, igual que plasmaféresis más caplacizumab, la dosis fue la misma, ¿sí?, solo que aquí fue un seguimiento no solamente de 30 días, sino fue un seguimiento de otros 30 días más, incluso algunos pacientes recibieron hasta que se resolviera si existía alguna causa, si era secundario infecciones, si era secundario embarazo, se suspendió el medicamento. Y lo que también se vio como punto final primario fue que el caplacizumab nuevamente mejora más rápidamente las cifras de plaquetas que el placebo. Los puntos secundarios relacionados fue la muerte relacionado con la PTT, la recurrencia, los eventos tromboembólicos, y en los cuales la mortalidad igual fue menor, ¿sí?, con el caplacizumab, ¿sí?, las exacerbaciones fueron menores, donde sí fue similar, tanto placebo como caplacizumab fueron en los eventos tromboembólicos mayores. Por lo tanto, se concluyó que el estudio Hércules, ¿sí?, concluye que hay una resolución más rápida de un episodio de púrpura trombocitopénica trombótica, que hay una reducción en la mortalidad y exacerbaciones, que a largo tiempo puede prevenir recaídas y puede prevenir enfermedades refractarias. Y otra cosa importante es que los pacientes que se encontraban en terapia intensiva también disminuía el número de estancia hospitalaria y la recuperación era mucho más rápida. ¿Cuáles son las conclusiones de todo esto de la púrpura trombocitopénica trombótica? Y para terminar, es que la púrpura trombocitopénica trombótica se va a caracterizar principalmente por una anemia hemolítica microangiopática y una trombocitopenia de consumo, ¿sí?, resultado a una deficiencia grave del ADAMS 13 menor del 10%. El tratamiento estándar sigue siendo el recambio plasmático más una terapia inmunosupresora, en este caso todavía esteroides, y en casos de recaída sería rituximab. La mortalidad aún sigue siendo del 15 al 20%, y que actualmente pues ya contamos con un nuevo medicamento, ¿sí?, para el tratamiento de la púrpura trombocitopénica trombótica, como es el caplacizumab. Si regresamos a las preguntas o si vemos el caso clínico, ¿podemos regresar un ratito al caso clínico, por favor? ¿Tengo tiempo? Si regresamos a las preguntas, realmente la púrpura trombocitopénica trombótica es más frecuente, sexo femenino. El dato clínico pivote a nivel gastrointestinal es dolor abdominal. A nivel neurológico es cefalea, ¿sí?, y alteraciones a nivel de paresia, ¿sí? El otro dato importante son las plaquetas, ¿sí?, que va a haber un recuento de plaquetas menor de 30,000, en este caso el paciente tenía unas plaquetas de 4,000, y la microangiopatía trombótica caracterizada por los esquistocitos. Realmente cumplimos con los 3 criterios o los 3 datos principales para el diagnóstico de una púrpura trombocitopénica trombótica. Aquí no estamos mencionando falla renal. Falla renal, si ustedes ven,
tenemos una creatinina que es de 0.8 miligramos, que es una cifra normal, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta correcta, que todos contestaron muy bien, fue el 10%. La que sigue, por favor. Aquí cuando midieron el nivel de actividad del 5%, el tratamiento de elección, ¿sí?, sigue siendo recambio plasmático, tiene que ser diario, queda descartada 3 veces por semana, porque no se da 3 veces por semana, tiene que ser diario, ¿sí? El recambio plasmático por 5 días tampoco queda descartado, ¿sí? Y esteroides solamente, más rituximab no, siempre tiene que tener recambio plasmático. Por lo tanto, la respuesta correcta, que todos la contestaron muy bien, ¿sí?, fue la respuesta número 2. Y la tercera, cuando recayó el paciente, ¿sí?, la terapia ideal es agregar al tratamiento estándar rituximab, ¿sale? A pesar de que existe un nuevo medicamento que es el caplacizumab, realmente este todavía está por verse, ¿sí? Existen estudios, pero falta ver bien cómo les va a ir a todos nuestros pacientes. Entonces, muy bien. Y en cuanto a la última pregunta que vimos, que todos la sacaron también muy bien, ¿sale? ¿Sale? Va a ser edad, DHL y troponinas. No se les olvide siempre hacer una determinación de la cantidad de troponinas o de la falla cardíaca, ¿sí? Porque recuerden que los 3 órganos más afectados va a ser cerebro, corazón y riñón. Muchas gracias a todos.